Hola, bienvenidos a Gratitud y en este episodio hoy vamos a hablar de algo que para mí es muy especial. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Tal vez te ha pasado que no sabes si lo que escuchas en tu interior es tu pensamiento, tu emoción o si realmente es Dios quien te está hablando. Si alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero no sabes cómo distinguir la voz del pensamiento o la emoción, pues quédate en este episodio porque juntos vamos a tener una charla muy interesante donde yo te voy a compartir reflexiones, experiencias personales y fundamentos bíblicos para aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido diario. Si a ti como a mí nos emociona tanto este tema, bueno, quédate cómodo, cómoda porque ya iniciamos. ¿Qué significa escuchar la voz de Dios? No siempre es voz audible. Muchas veces es una guía interna, un susurro al corazón, una paz profunda. Dios habla de diferentes maneras, a través de la Biblia, la oración, las personas y las circunstancias. Mira, te voy a recitar algo bíblico. En Juan, en el capítulo 10, versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y las reconozco y me siguen. No sé si les ha pasado que como a mí, eh, cuando realizo oración profunda, que es lo siguiente, siempre hago una oración con Dios y cuando la hago profunda, trato de que no haya tanto ruido a mi alrededor, que solamente esté yo, el cirio que tengo enfrente y al lado la Biblia. Después de que haya rezado, si tengo algunas oraciones o incluso el rosario, una vez terminado todo, realizo la oración profunda, que viene siendo eh, cerrar los ojos, eh, concentrarme en lo que oré y en mi pensamiento, eh, pasarlo a algo tenue, algo tranquilo, en una situación de paz interna. Y allí, en ese momento, cada quien es diferente. Y en mi caso es una experiencia de las primeras veces que empecé a descubrir a Dios de las miles formas que se comunica contigo. En esa experiencia primera mía sentí como que si estuviera dormida, pero no estaba. Pero a la vez sentía como tanta paz que abrí los ojos de inmediato. Tampoco te voy a mentir, ay, ¿sabes qué? Duré bastante tiempo en ese estado. No, y los abro y digo, pues, ¿qué fue, no? O sea, como que sí hubiera estado algo ahí presente. Eh, Obviamente le di gracias a Dios porque sé que estuvo conmigo y seguí orando. Mis oraciones siempre es: Dios, gracias por algo, por esto, por aquello, por el otro. Gracias por esto también que no me llegó, o esta situación por la cual yo estoy atravesando. Y siempre gracias. Ojo, la oración constante te ayudará a que te acerques más a Él y sobre todo que tu paz interna se vaya enriqueciendo. Así es algo maravilloso cuando lo empiezas a poner en práctica. Una de las veces que también me fascinó es que yo tenía por ahí una situación bonita. Digo bonita porque al final de todo Dios te da, y cuando te lo quita, o sea, aprieta pero no ahorca, ¿no? Y yo le estaba dando gracias por esa situación en especial. Y
y le dije, gracias Dios, gracias Alma por estar aquí en esta oración. Eh, Quiero darte las gracias Dios y alma mía por estar conmigo, por no abandonarme. Y de verdad empezaron a chispar eh, una chispa así, vaya la palabra, de repente en la mecha del cirio. Dije, Dios, aquí estás, y volvió a chispar. Entonces es algo maravilloso que te platico en esta conversación con mucho amor y mucho cariño, y sobre todo respeto a Dios, porque quiero que así como mi testimonio llegue a muchas más personas, a, a personas que de repente, como en momentos muy difíciles, pierden como ese, o se ponen muy nostálgicos y dicen, no, pues pues ya no creo en Dios, o Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Supongamos, ¿no? Yo estoy hablando por hablar, pero también en esas situaciones tristes, o que no nos dan un bajón, de verdad sepan que Dios siempre está ahí tocándote la puerta. Él nunca se va. Al contrario, nos está cuidando a todos, y nos vigila, tanto como si hacemos unas acciones buenas o hacemos las acciones malas. Pero volviendo a la parte de oración y de mi testimonio, es que es maravilloso cuando realmente llegas a tener oraciones tan profundas, acercamiento con Él, que se manifiesta de diferentes formas, como a personas también, como yo, como tú y como todos los que nos escuchan, que nos gusta la parte acercamiento a Dios, la oración constante y seguir evolucionando internamente. Habrán de tener también sus propias experiencias, sus propios, su comunicación con Él, que me imagino que es maravillosa y que les ha ayudado a alimentar su alma. Y me gustaría también escucharlos, saber qué experiencias han tenido, que me los dejen ahí en comentarios, para poder también que ustedes me compartan sus experiencias, como les he compartido en este video, la mía. Bueno, espero que hasta aquí te esté agradando el tema, porque a mí en lo personal ha sido muy enriquecedor estar hablando con ustedes este tema maravilloso, que es escuchar la voz de Dios. Y una de las formas bíblicas en que Dios nos habla es, uno, a través de su palabra. Fíjate que una de lo que te voy a recitar está en la Biblia y viene en Timoteo 2, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Así es, toda la escritura es inspirada a Dios. En ahí algunos de los videos que tengo en esta primera temporada, que para mí es importante y bella, porque el volver al origen, así está esta temporada, justamente nace de la perspectiva que tengo hacia Dios, la espiritualidad y el acercamiento hacia Él. Tengo como reflexión en alguno de los videos de salmos que tengo allí, que les comparto el cómo me doy cuenta que las palabras que vienen allí es lo que Dios oraba con su Padre, ¿no? Y que también nos dice el cómo hacer para acercarnos a Él. Creo que todo lo que sea la parte de la Biblia que son palabras de Dios, es importante que lo reflexionemos, y te vas a llevar sorpresas maravillosas, porque todo está allí. Todas dudas o incertidumbres que tengas de repente en tu vida cotidiana, lo tiene la Biblia, y es
tan maravilloso y hermoso el haber descubierto en mi caso eh, esa forma de ver la Biblia, porque te digo, soy católica desde que nací, porque vengo de una cuna católica y me han inculcado el amor y el respeto por, por, por la religión, ¿no? Por Dios, por Jesús, por María y respetando a todos, ¿no? Y esta parte es muy importante al tenerlo en cuenta de que todo lo vas a encontrar en la Biblia. También un consejo que te doy: antes de leer la Biblia, siempre debemos de pedir permiso al Espíritu Santo que hable a través del texto, para que sea Él quien nos acompañe y nos guíe en esa lectura maravillosa, sea lo que vayas a leer. Y al finalizar de la lectura bíblica o algún salmo que hayas tú leído, nos persignemos y nos digamos que gracias Dios por estas palabras tan hermosas. Así a través del Espíritu Santo, ¿cómo podemos darnos cuenta o sentir que es Dios o que está Dios? Mira, en un pasaje también bíblico de Juan, el capítulo 14 y el versículo 26, nos dice lo siguiente: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Qué padre, ¿no? ¿Y cómo es que tú lo puedes llegar a sentir? Es como una sensación de paz o de incomodidad interna como guía. Yo lo explico de esta manera para hacerlo como más claro, pero sí es una sensación de paz o incomodidad interna, pero como una guía. También se manifiesta Dios a través de las personas. Esto puede ser que habrá puertas que se te vayan a abrir o habrá puertas que se te vayan a cerrar. Alineaciones inesperadas. Cuando esto se empieza a manifestar, entonces es que Dios se está haciendo presente y te está diciendo: aquí estoy. Pero ahí te va, fíjate, porque a veces cuando llegamos a un punto de oración constante, o a veces al inicio de las oraciones, porque también en mi caso al inicio todo quería darle una interpretación, y a veces no todo, o forzamos esa interpretación. Y te voy a dar justamente los siguientes tips de cómo diferenciar la voz de Dios de la nuestra. Es muy importante porque al inicio, digo, es mi experiencia propia. Yo rezaba, leía algunos pasajes bíblicos, los reflexionaba y al final pasaba la oración profunda, que es hablar con Dios, y todo quería dar una interpretación a todo, y quizás era más mi voz interna que la de Dios o la emoción. Entonces ahí al inicio te va a costar a ti el tener como esa fuerza de voluntad, por así decirlo, de concentrarte bien en si es realmente tus pensamientos, tus emociones, o tu voz propia, o si es la voz de Dios. Y mira, el primer tip que te doy está alineada con la Biblia. Cuando tú estás a algún pasaje bíblico reflexionando
y que de repente te llega como, dices, ¿cómo supo este salmo que estoy leyendo que es esto lo que está pasando actualmente en mi vida? Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú dices, ¿sabes qué? Traigo esta situación, buena o mala, y agarras la Biblia, la hojeas y lees algo, y eso que acabas de leer coincide con lo que te está pasando y te da una respuesta, lo mismo que acabas de leer, déjame decirte que es Dios. Así se manifiesta, así te está hablando. Eh, Dos, otra de las cosas que tú puedes identificar si es tu voz o la de Dios es: produce paz, no ansiedad. Cuando tú estés totalmente en paz después de tu oración o durante tu oración, quiere decir que es Dios hablándote. Pero si aún sigues ansiosa o ansioso durante o después de tu oración, eso no es Dios. Ese eres tú misma o mismo. El tercer punto también, que es muy importante, no menos importante que los demás, pero creo que sí es importante, nos lleva a amar más a Dios y a nosotros. Eh, en mi experiencia propia es que en un momento de oración que ya llevaba tiempo, meses, llegué a amarme más a mí. Primero empiezas a tener ese contacto con Dios, esa oración y reflexión constante acerca de tu vida actual y lo espiritual, y después empiezas como a cuestionarte y empiezas a amar a Dios y más, pero después de eso llega como algo tan hermoso que te empiezas a amar a ti misma o mismo. Pero eso te sucede y eso es Dios hablándote. Es maravilloso. De verdad es algo que de mis mejores experiencias que he tenido, que es que Dios me esté hablando. Y el número tip 4 de esto que te estoy mencionando es: no contradice los mandamientos ni la verdad. No contradice los mandamientos ni la verdad. Siempre todo lo que venga de Dios viene desde la verdad, desde el amor, siempre. Y entonces eso que tú sientas lo sepas es Dios. Pero ahí te va, también habrá señales que no vienen de Dios, y esas señales que no vienen de Dios solamente son dos, y son para mí las dos más claras que me han acompañado durante este proceso espiritual. Déjame decirte que yo constantemente con Dios tengo ya tiempo, toda la vida desde que nací, estoy inculcada a la parte católica, y siempre he rezado el rosario a menudo, a misa. Soy una persona que me acerco a Dios, pero y le hablo. Pero cuando inicié mi oración profunda y más acercamiento a Dios y conocer y educarme más a Dios, eh, tengo aproximadamente desde de pandemia del 2020, 2020, 21, 22, acercándome más a Dios, pero bien, ya con, con bases, instruida, con acercamiento espiritual, de lo que va un año que es el año pasado, a lo que subo este video, porque probablemente ya pasaron días, meses desde que subí este video, y tú estás aquí acompañándome en este viaje espiritual hacia Dios. Pues sí, tengo aproximadamente un año exactamente acercándome profundamente con amor y respeto a Dios. Bueno,
Uno de los dos puntos es el primero, confusión, totalmente confusión. Si tú estás confundido, confundida, no es Dios, no te está, o sea, si tú dices, bueno, eh, digamos que tomas una decisión y dices, esta decisión es porque Dios me habló, pero si aún en el fondo de tu corazón algo te dice que no, que hay que o sea, eh, no tienes claras las cosas y estás confundido, confundida, no te está hablando Dios y no se presentó ante ti, y eso no es Dios. Tampoco Dios no es cuando tienes culpa excesiva, ni miedo paralizante. No, no es Dios ni la culpa, ni el miedo, ni confusión. Entonces, si tienes esto, para mí no es Dios. También ideas que contradicen la palabra. Es decir, te digo que para mí esos puntos son muy importantes, estos dos, porque es lo que me ha llevado a ser constantemente alinearme a la palabra de Dios. Si tú tienes una idea y esa idea no es la que viene en la Biblia, no es la que nos ha inculcado Dios, entonces no es Dios, porque a veces queremos por, nos engañamos nosotros mismos, o no les ha pasado, que dice, bueno, pues ojalá y no se den cuenta, digamos un ejemplo, ¿no? Ahí chusco, pero tú sabes que no es, o sea, te estás contradiciendo a lo que es. Y es así un ejemplo muy pequeñito a lo que te quiero dar a entender con este punto. Si tú tienes una idea, pero sabes que esa idea contradice la palabra de Dios, no es Dios hablándote, no es Dios que te esté guiando. Dios solamente te habla desde la paz, desde el amor, desde la Biblia, te lleva a amarte a ti mismo, a Él, y siempre, siempre Dios va a hablar desde la verdad. Espero que estemos todos aquí, los que estamos escuchando este episodio, como una comunidad hermosa, preciosa, que de verdad nos estemos apoyando en toda esta parte de seguir transmitiendo a muchos de nosotros o nosotras esta información para que sigamos acercándonos a Dios, que seamos más personas que adoremos a un solo Dios, porque nomás hay uno, y es todo, es el dueño del cielo y de la tierra. Ahora, si te está interesando todo esto, te voy a dar pasos prácticos para afinar el oído espiritual. También te voy a dar advertencias y errores comunes. Y algo que yo les he mencionado y siempre se los he dicho es, tenemos 3 cuerpos. El cuerpo, que es la parte que se mueve aquí en la tierra, el cuerpo del alma y el cuerpo espiritual. El alma es la que trasciende y la que va con Dios, y la que debemos de cuidar nosotros en la tierra. Es como nuestra responsabilidad, porque el alma en sí ya tiene su propio propósito, pero debemos escuchar y entender su propósito para que en esta vida ella lo pueda cumplir, para cuando trascienda y llegue con Dios. Entonces ahora sí que se pongan a charlar, supongamos así, imaginen la escena, y que el alma, todo lo que haya hecho bueno aquí en la tierra, le ayude a trascender, para que esté con Él, para que tu alma esté ahora sí que con Dios. Y es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Escuchar qué propósito divino tiene tu alma para que se acerque más a Dios. Y también es uno de los primeros episodios que tiene esta temporada, que es el alma, cómo sanarla y cómo cuidarla. Si todavía no has escuchado,
vete a ese videito, te invito a que lo escuches porque está muy interesante. Bueno, regresando al punto de los pasos prácticos para afirmar el oído espiritual. ¿Por qué afirmar el oído espiritual? Porque justamente es lo que menciono. El alma es toda la parte espiritual, es la que se acerca más a Dios, es la que debemos de cuidar y abrazar y apapacharla. Mira, el paso número 1, orar diariamente pidiendo discernimiento. Orar diariamente. También hay en otro video que les menciono, no siempre es orar 10 minutos, puede ser 1 minuto, pero orar es darle gracias a Dios por lo que tienes, pero que si lo dediques diario, eso te va a ayudar a ti a evolucionar espiritualmente y a fortalecer tu relación con Dios. También el segundo paso es leer la Biblia de forma constante. Leer la Biblia es como si tomas el teléfono y te pones al corriente en tus redes sociales, en tus mensajes y correos. Es prácticamente lo mismo. Sí te invito a que leas constantemente la Biblia porque no solamente te va a guiar hacia Dios y conducir bien tu camino y tus decisiones, sino que te está instruyendo de una forma hermosa y preciosa en la parte espiritual. Número 3. Guardar silencio en oración para escuchar. Este punto es bien importante porque es justamente la parte de la oración profunda. Cuando hacemos una oración profunda, el guardar el silencio es muy importante porque pasamos a un estado de escuchar. O sea, de verdad que hasta tus pensamientos, tu mente se queda callada y escucha lo que Dios tiene para ustedes. Y eso es mega hermoso cuando tienes esa experiencia. 4. Anotar impresiones y mensajes en un diario espiritual. Yo les recomiendo que tengan un diario, una libreta y vayan anotando si tienen alguna manifestación. ¿Por qué? Porque esto te va ayudando a ti a reconocer que estás en cuerpo, alma y espíritu alineados con tu Dios. Es como un pequeño diario que también te va a ayudar también de decir, wow, o sea, todas estas veces Dios me ha estado hablando. Y ahora pasamos a lo contrario, ¿no? Las advertencias y errores comunes que a veces al inicio los cometemos, pero sí es importante que se los comparta para que ustedes tengan pues esta información y cuando les suceda sepan diferenciar. Lo primero es no forzar una voz o señal. Eso es lo importante. Que tú tengas una concentración y una tranquilidad en lo que está sucediendo en ese momento de oración con tu cirio y tus peticiones o tus oraciones. No vayan a forzar una voz o señal. 2. No interpretar todo como mensaje, ni tampoco estar como ansiosos a que suceda. Y el número 3 es evitar depender solo de emociones. Eviten a toda costa de que alguna emoción les vaya a dominarlos y se enfoquen pues prácticamente en la emoción y no en lo que está sucediendo, que eres tú y Dios mediante la oración y esa luz preciosa y divina que es el cirio. Y bueno, hemos llegado al final de este
video, episodio hermoso, precioso acerca de la voz de Dios, cómo identificarla, cómo saber si es o no es la voz y cómo no forzarla. Solamente te recuerdo que Dios siempre quiere hablarnos, pero debemos aprender a escuchar. Te invito a que leas todos los días, proponte un pedazo pequeño de la Biblia o una vez por semana, y la oración constante con Dios antes de despertar o antes de irte a dormir, para que tú estés más cerca de Él y que vayas poco a poco fortaleciendo eh, esa, esa amistad, porque al final de todo Dios es nuestro amigo, Dios es el Rey de los cielos y de la tierra. Y con mucho amor y mucho cariño te doy las gracias por haber estado en este episodio. Gracias a todos los que me escuchan, que vayamos creciendo este canal de comunidad creyente hacia la palabra de Dios, hacia el amor hacia Dios, Jesús, María, el Espíritu Santo, para que no nos olvidemos que tenemos un solo Creador y hay un solo Dios que nos ama a todos por igual. Y me voy de este episodio que fue para mí enriquecedor, pero sin antes te quiero dar una cita bíblica preciosa, que es así: yo estoy a la puerta y te llamo. Esto viene en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Amén. Amén, amén. Hasta luego. Gracias por haber estado aquí.